aún falta mucha gente, supongo que se irán uniendo a lo largo de la reunión como puedan, pero o si no lo verán después en diferido. Mi nombre es Mónica Ibáñez, organizo charlas en Una Noche Con desde hace, bueno, pues 2 años y medio me parece, sobre temas muy diferentes y intento lo más interesantes posible. Y desde que estamos confinados he empezado a organizar eventos digitales y uno de los más, digamos, entretenidos que estoy organizando es este Cineforum Digital, que Juan ha venido a todos, por eso ya nos conocemos. Hemos contado con Gerardo Olivares en un par de películas, Javier Fesser hablando de campeones, y hoy nos cambiamos de género totalmente y tenemos con nosotros a Hernán Zin y a Ángel Sastre para hablar de un documental, película documental de Morir para contar. Le contaba al principio a Hernán que me da mucho respeto este tema porque la verdad es que la película me impresionó mucho y sobre todo pues, vuestra labor, entonces bueno, espero hacerlo lo mejor posible. Hoy contamos con nosotros, como os digo, con Hernán Zin, que yo pensaba que era periodista, ¿no? Lo daba por hecho, pero vi que es licenciado en Relaciones Públicas, Relaciones Internacionales, perdona, que luego nos cuentas cómo ha sido ese cambio. Pero además es una persona súper polifacética que ha escrito libros, hecho un montón de documentales, producido vídeos musicales, yo qué sé, bueno, un carrerón con tu edad impresionante. Además, ha recibido varios premios, los documentales también, se ha pasado la vida por medio mundo, me parece que más que en casa. Y bueno, es un placer contar hoy contigo. Y también tenemos a Ángel Sastre, bueno, que es de Don Benito, que antes le comentaba que me hace mucha gracia lo de Don Benito. Es una abogada, pero cuando yo vivía en Nueva York, cuando venía de Nueva York, siempre veía a Don Benito en el mapa. Yo decía, el que hace el mapa este fijo que es de allí. Pero bueno, Ángel Sastre es periodista, estudió aquí en Madrid, empezó como reportero, como corresponsal en Londres y después lleva muchos años basado en Buenos Aires, desde donde, bueno, eres corresponsal de Latinoamérica y ha trabajado en un montón de conflictos. Los dos han pasado por una experiencia, bueno, por muchas experiencias traumáticas, entiendo. Cada uno tiene como su fecha, ¿no? Ahí me da un poco la impresión con, bueno, pues el secuestro de Ángel en 2015 y 10 meses secuestrado en Alepo y Hernán, pues un momento de crisis en 2012 que creo que te dio la vuelta a tu carrera profesional. Morir para contar es, yo creo que, supongo que os ha servido un poco para hacer como una catarsis, ¿no? Y juntar un montón de experiencias que habéis sufrido todos. Y bueno, pues hoy estamos aquí para hablar de la película y de todo lo que ha supuesto para vosotros de pues, toda esta vida que habéis llevado. Para mí, una de las primeras preguntas que sería para los dos y luego paso la palabra al resto es ¿cómo decidisteis ser reporteros de guerra o si es algo que te va llevando la vida, estudias periodismo y terminas en, yo qué sé, en Calcuta, creo, Hernán, que fue tu primer lugar. Ángel, no sé muy bien cuál fue. O sea, ¿cómo tomas ese paso? Bueno, yo te cuento. Mi caso fue, bueno, he tenido una vida muy afortunada, he tenido una infancia maravillosa, he tenido siempre un poco todo lo que he querido en la vida y sentía que tenía que devolver de alguna manera todos estos privilegios y me he centrado todos mis primeros trabajos mucho en la pobreza, cuando vivía en Calcuta, en África, siempre he estado centrado mucho en la pobreza y en el dolor ajeno, ¿no? Y si hay un lugar donde descubrí que el dolor se magnifica, se potencia hasta, bueno, hasta el paroxismo, es sin duda la guerra. Y ahí encontré un lugar, bueno, donde me sentía útil como narrador. Me sentía que cuando llegas a un lugar en Gaza, que hay una bomba o una familia, o en Somalia, una hambruna, y tú, la gente te lo agradece, ¿no? Y siempre tienes también la esperanza de que las cosas cambien. Entonces, como para mí ha sido muy vocacional esto, no es lo que estudié, como bien has dicho, para mí en la guerra encontré un lugar donde podía ser útil como altavoz de ciertas injusticias, siempre con la esperanza de que el mundo diga lo que está pasando en Gaza es absurdo, lo que está pasando en Siria es absurdo, lo que está pasando en Sudán del Sur es hagamos algo, ¿no? Siempre soy un optimista por naturaleza y eso es un poco lo que en 20 y pico años de trabajo lo que me ha guiado, ¿no? Las ganas de, venga, veamos lo que está pasando
de querer que las imágenes y las historias cambian la humanidad, y la han cambiado. La humanidad ha mejorado mucho gracias a que tenemos información, y en este sentido para mí es una vocación, y yo estoy convencido que Ángel, que lo conozco muy bien y que es un periodista de raza, también esto es vocacional, porque aquí, más que disgustos y pequeños momentos de placer como esto, como estar con vosotros, o algún premio, o alguna... Nuestro mayor placer es estar con la gente y aprender de la gente, y poder en un momento de duro reconfortarla y decirle, venga, no estás solo. Ahí te escuchan y al mundo le preocupas. Esa es un poco la vocación. Sí, es un poco, sí, entiendo esa dinámica. Yo desde ya la universidad, en la realidad es que quería dedicarme a esta vertiente. Nunca, siempre me preguntan cuándo o cómo. No sé muy bien cuándo me hizo clic la cabeza, pero desde que comencé periodismo, antes estuve estudiando filosofía, casi hasta el final de la carrera, y luego hice periodismo y algunos máster. Tenía claro el horizonte. Primero periodismo internacional y después conflictos, más que simplemente guerras, pues los conflictos. A un crisol mucho más grande, un abanico mucho más grande, desde cambio ambiental en América Latina, que ha sido mi iniciación, ¿no? En esto de los conflictos antes de pegar el salto a las guerras como tal. Bueno, pues nada, América Latina, recorriéndolo de norte a sur, tienen mil historias que se pueden englobar dentro de ese contexto, que es el conflicto, que es la pobreza, la desigualdad, el indigenismo, el cambio medioambiental, por supuesto la corrupción y la pobreza, de lo que puedan ser las maras en El Salvador o en todo Centroamérica, lo que puedan ser los narcos en México, lo que puedan ser todas las protestas y toda la violencia que hay extrema en Venezuela. Un continente fascinante, todo lo que estamos viviendo estos días en Argentina, y después de un tiempo ya me pegué el salto a países como Palestina, Siria, Irak, hace un poco en Bangladesh, en el Níger, en África, en Ucrania, en el este y otros países, ahora también recientemente Bosnia, mucho tema de inmigración, Lesbos, que es hoy un poco cómo está la situación, ¿no? Con los refugiados, o sea, ahí hay un panorama muy amplio que no siempre es el frontline o la batalla, por más que tengo que admitir que a veces pues uno la busca, la guerra como tal, pero bueno, la guerra también deja unos estragos muy amplios que bueno, estoy intentando cubrirlos por la misma razón que básicamente Hernán, que es donde yo paradójicamente me siento más útil, al mismo tiempo más tranquilo conmigo mismo. O sea, aquí hay, siempre lo digo, hay una dosis de ver, o sea, yo siento que tengo que estar allí y contarlo como periodista, pero también hay una dosis de satisfacción o autosatisfacción, sabiendo que estoy haciendo lo que debo hacer, y al mismo tiempo a mí eso me gusta, me relaja, o no puedo estar aquí disfrutando de ciertas banalidades si no sé que de aquí a un tiempo voy a ir a cumplir con mi deber, ¿no? Y también hay una pequeña dosis, o no tan pequeña, de ego y narcisismo, pero básicamente es todo ese puzzle lo que me hace ir a este tipo de conflictos o guerras. Bueno, yo tengo un montón de preguntas, pero os voy dando la palabra, ¿eh? Luego sí. No sé si alguien quiere hacer una pregunta, si no, sigo yo. Hola, Gerardo. Hola. ¿Qué pasa? Buenas tardes. Nos volvemos a ver, paisano. Hola. Bueno, yo tengo muchas preguntas, entre otras cosas porque Hernán y yo somos buenos y viejos amigos, pero a Hernán se la hago más tarde. A Ángel lo conocí el día de la presentación del documental de Morir para Contar en Madrid, y siempre me quedé con las ganas de preguntarte, Ángel, cuando estuviste esos meses secuestrado, ¿cuántas veces se te pasó por la cabeza decir o pensar, o si alguna vez se te pasó por la cabeza pensar, esto me lo merezco por estar tanteando tanto el peligro, o para ti formaba parte de la profesión? No, somos profesionales en el sentido que, sobre todo con la experiencia de que, bueno, uno puede llegar a ponderar antes de acometer una incursión los peligros que hay en una cobertura, y lo que busca como profesional, siempre digo a mis padres, están tranquilos siempre porque dicen, siempre va a salir. Obviamente puede haber accidentes que tú no puedes predecir,
como yo considero que fue el secuestro, de 10 meses y medio, un accidente, en el sentido en que como profesionales erramos muchísimo por diferentes razones, por la ansiedad de llegar al momento, de seguir un conflicto, por diferentes razones por las cuales yo sí me sentía muy culpable allá adentro, no digo de merecerme esto, pero sí como un capullo integral de haberme metido en la boca del lobo cuando yo como profesional y más con las informaciones que tenía adentro no tenía que haberlo hecho. Acabé de parar y el otro debate muy intenso sobre eso y bueno, sí me sentía muy culpable también por la familia, etcétera, y intentaba no flagelarme mucho en ese aspecto, pero sí, como profesional ahí fallé porque poniendo en la balanza los riesgos que había, o sea, la idea es llegar, contarlo y volver para contarlo, o sea, si no, no tiene ningún sentido que tú te conviertas en la noticia de un secuestrado, o sea, eso para mí es un accidente y incluso llega a ser una vergüenza para mí, porque yo no puedo, fue un fallo de, obviamente, de un país que está en una guerra todavía, porque todavía queda Idlib, que es donde estuvimos secuestrados, pero nosotros sabíamos que había muchas probabilidades y que nos estábamos exponiendo demasiado y en esos momentos hay que saber dar un paso atrás y nosotros no lo dimos, así que sí, una parte de culpabilidad sí sentía. ¿Y qué secuelas te ha dejado? ¿Te ha dejado secuelas, Ángel? Bueno, las que aparecen en el reportaje, muy bien mostradas. En ese sentido, bueno, todas las que puede llegar el estrés postraumático en diversas dosis o niveles, más, bueno, pues nada, todo lo que, bueno, creo que ahí sale bastante, todo lo que puedan ser, todo el tema de la ansiedad, sobre todo, los nervios, las taquicardias, lo que son los, no ya ataques de pánico, pero ataques muy fuertes de ansiedad, ataques de pánico también, por supuesto. Bueno, todo lo que lleva el haber estado ahí, pero también luego yo ya venía haciéndolo bastante y de los 2 meses yo empecé a hacerlo otra vez. Y no he parado hasta donde puedo, ¿no? Ahora por el corona, pues lo estamos haciendo lo que podemos aquí, un poco enjaulados, pero entonces como yo no sé hacer otra cosa y es lo que me apasiona, pues son secuelas que la verdad las llevo conmigo y te modifican un poco tu modo de vida y lo que eres. Pero bueno, intento llevarla como puedo y seguir. Pero no tienes siempre esa espada de Damocles encima de tu cabeza cada vez que vas a un conflicto después de lo que sucedió. O sea, ¿vas con mucha más precaución o todo lo contrario? Sí, sí. Ahora aquí, bueno, los conflictos que he hecho después de esto ha sido yo el que generalmente he puesto un poco, lo he capitaneado, es así. O sea, me salí un poco del esquema de trabajo que seguíamos antes y ahora un poco el que más experiencia en los últimos sitios que he ido, o sea, en los 3 años estos que han pasado he sido yo, en América Latina evidentemente, y en otros lados yo, y ahora yo sí cuido muchísimo todo, porque siento que llevo un poco una mochila detrás, que son fotógrafos también experimentados, pero que no, por ahí no tienen la experiencia esta, y ahí sí me siento muy responsable de la gente que viene conmigo y intento cuidar todo al mínimo detalle. También porque tengo más. Ángel, perdón, que yo me pierdo en los detalles de cómo fue, ¿no? Pero tal y como lo cuentas, es como que metisteis la pata en algún momento dado, o porque entiendo que cuando uno está en un conflicto así, o sea, te la juegas muy a menudo, ¿no? Es la pata, no es la palabra, o sea, no es que metimos la pata, o sea, en un momento O sea, por dado, decirlo de alguna manera, vaya. metimos la pata porque había ya un grupo de terroristas. Nosotros íbamos protegidos, o sea, nosotros llevamos una protección, pero el grupo Aransan, igual que ya la primera era Al-Tahrir, y eran más fuertes en ese momento que el Estado Islámico y Al-Qaeda. Cuando nosotros entramos, el fixe no era bueno, lo sabíamos, y no estaba preparado o nos vendió para protegernos, entonces metimos la pata diciendo al fixer, en la producción, el grupo que era Al-Sham no era más fuerte que Al-Qaeda en ese momento, o sea, el terrorismo ya había tomado un poder allí en la otrora primavera árabe que era incontrolable y vamos, que duramos 2 días, o sea, es que nadie entraba en ese momento, ¿sabes? Dimos la pata al tomar la decisión, luego allí hicimos lo que debíamos de hacer, bueno, es que era cuestión de días que te zamparan, ¿no? Y pues a ver si lo veo. Yo, bueno, no sé,
¿Alguien más? Siempre me Mónica. digo una cosa. Juan. Sí. Mira, bueno, había un concepto que me ha interesado mucho. No recuerdo cuál personaje de la película era el que lo decía, pero es el del umbral de excitabilidad. Es decir, que se vive o vivir a un grado de excitación tan alto, con una adrenalina constante durante no sé cuánto tiempo, semanas, meses, que cuando uno regresa a casa, pues claro, no, eso, pues, la vida debe ser como tremendamente diferente. Está muy bien explicado en la película, muy, muy bien explicado. Pero ¿cómo se supera eso? ¿Cómo lo vivís cuando volvéis? Pues es la gran pregunta. Yo hice la película queriendo responder a eso, pues tuve una depresión en 2017, nunca había tenido ninguna, fue muy breve y acababa de terminar, nací en Siria y me acababa de separar y bueno, no sabía cómo seguir para adelante con la vida porque tampoco podía volver a la guerra, entonces estaba como en un terreno de nadie, no puedo volver a donde me siento como un pez en el agua y tampoco puedo hacer una vida normal. Te digo que 3 años más tarde, aunque la película ha sido una gran, como dice Ramón Lobo, Hernán, nos has usado para hacer tu terapia colectiva como buen argentino que eres. Y es verdad, fue como una especie de, venga, vamos a ver qué nos pasó a todos, ¿no? Y ahí lo tiré de todos estos españoles huraños y duros y hombretones, y la verdad que todos se abrieron y fueron muy generosos, la verdad que fueron todos súper generosos, pero tampoco te creas que he sacado muchas cosas en claro. Yo, bueno, cuando no estoy haciendo Kite, estoy ahora, bueno, llevo 60 días con una película sobre el coronavirus, y es cuando me siento bien. Nuevamente tomo mucha medicación y, bueno, tengo altibajos. Te quedas tocado, algo se rompe, sin duda. Y cuando estoy ahora que tengo la posibilidad que con el coronavirus, de ir hospital en hospital, de ambulancia en ambulancia, estoy mejor que nunca. Es como que mi cabeza funciona muy bien en situaciones muy extremas. Y esto no es una adicción a la adrenalina, que ese cliché de Hollywood, para mí no es así, es más, es lo que me gusta hacer, lo sé hacer bien y me hace sentir útil y que tengo un lugar en el mundo, ¿no? No es que me encante vivir al contrario, odio cuando alguien te apunta, cuando alguien te da una hostia que me han dado 1000 y seguramente muy merecida la mayoría, odio cuando me echan de un hospital, que la verdad que este comentario ha sido muy difícil, cuando odio la tensión, pero por otra parte me siento como que, bueno, eso estoy donde tengo que estar, estoy haciendo lo que tengo que hacer y nací para esto, ¿no? Entonces, claro, cuando no estás haciendo eso, al menos yo me siento muy vacío y me cuesta el día a día, me cuestan los abogados, los contratos, la contabilidad, las peleas de pareja, la DGT, me cuesta todo. Soy un disfuncional completamente y me tiras en Somalia, seguramente a Ángel le pasa lo mismo, me tiras en medio del Congo y enseguida estoy perfecto y me sé mover, ¿no? Es una paradoja muy grande, pero no tiene tanto que ver con vivir al tope de adrenalina, sino con, bueno, para esto eres bueno, para esto sirves y para esto te justifica, ¿no? Esto es lo que te ha sentido a tu vida. Yo lo tomo más por ese lado. Y cuando estoy aquí en España con la productora, que hace, como decía Mónica, hago publicidad o hago una cosa, me siento como que nada tiene mucho sentido y me voy hundiendo. En el deporte he encontrado una gran salida, la verdad que sí. En el kitesurf, que es lo que hago, en el surf, en el snowboard, en la naturaleza sí que he encontrado un lugar en el cual mi cabeza baja. Pero si no, me levanto todas las mañanas y es un monstruo que tengo y lucho contra él. Y yo sé que a Ángel, por lo menos como bien, también le pasa un poco lo mismo. Ya. Oye, y aparte de esa cuestión de la adrenalina, ¿cómo se lleva algo que me imagino que debe ser también terrible, ¿no? Bueno, algo que me transmitió hace ya años Gervasio Sánchez, que es otro cordobés, por cierto, con el que, sí, con el que, bueno, yo fui unos años director general de Cultura y montamos aquí en Córdoba una exposición suya sobre minas, sobre personas que habían sufrido accidentes con minas. Y fue muy, muy interesante. Y me trasladaba eso, lo que hoy he visto también en tu película, ¿no? Lo del dolor humano, ¿no? Él dice como que si no hubiera dolor humano no se sentiría atraído a ir allí, ¿no? ¿Cómo se supera también ese dolor humano, ¿no? Que me imagino que debe ser algo terrible, ¿no? Donde se ven pues escenas dantescas, familias perdidas completamente. En fin, no sé, cuéntame algo de eso. Ángel, ¿tú qué respuesta tienes? No, me acuerdo de una escena de la película que es la que me gusta bastante, bueno, me gusta mucho, que es la que está en un hospital con los niños. Creo que es una de las primeras, ¿no? Sí, pues las primeras son en la noche cuando estás, pero creo que luego vienen las del hospital con los niños, ¿no? Que muchas veces son los que más impactan, los niños sobre todo. Que es un tema que al final uno también busca
y que Hernán también ha retratado en muchos documentales. Es raro, porque uno piensa ahí por ahí que no te afecta tanto, que cuando llega te quitas llegas. Lo que te pasa es que cuando estás allí es como dice Hernán, estás en tu salsa, porque al mismo tiempo no estás pensando en los problemas mundanos que tienes, en mi caso Buenos Aires, que es donde tienes la base, o los que tendrías en España. O sea, estás tan centrado, estás trabajando 20 y pico horas y estás tan solo centrado en eso y en que salga bien, en que casi no respiras hasta que no se publica, ¿no? O sea, es todo un largo trabajo y ahí al mismo tiempo estás en otro mundo y no te das cuenta que por ahí estás cargando la mochila y que eso te está de a poquito, que yo soy muy espartano en eso y me he negado mucho tiempo incluso ir a terapia y todas estas cosas y sigo siendo muy escéptico de que sí te está marcando un poco. Entonces, no es tan fácil de llegar a casa y digo, me quito la mochila. Yo me doy cuenta que no, porque si no hay ciertos comportamientos que son psicosomáticos ya en el aspecto en que incluso corporales, incluso cosas que notas que dices, ¿a qué viene esto? Furia, ira y al mismo tiempo tristeza que acumulas que luego pues la vomitas por otro lado. Entonces sí que afecta más de lo que parece. Yo siempre lo digo, a mí no me afecta, pero con el tiempo, joder, te ves llorando con una película que dices, pero ¿qué coño te pasa? O te ves a lo mejor en cualquier situación que veo llorando, incluso me ha pasado que no me pasaba antes haciendo entrevistas, porque me salten lagrimones y tal, y esas cosas que dices. Y luego también eso, mucha rabia que hay que manejar. Así que no es así como conectes cuando llegas. Parece ser que no es tan fácil, estoy comprobando. Muchas gracias. Oye, una pregunta que tenía yo también es, ¿cómo recordáis vuestro primer conflicto? O sea, supongo que, claro, ahora ya como que has pasado mucho, ¿no? Y llega un momento que te acostumbras por decir algo, ¿no? Pero la primera vez, o sea, llegar a un sitio así, ¿cómo lo recordáis? Yo no sé si es la primera vez, es que no me acuerdo cuál fue la primera vez. Hola, porque... ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Espera, que silencio. Está quedando por teléfono. Lo silencié, ya está. No te preocupes. Yo la primera vez fue en Camboya, en el 94. No sé, creo que cuando uno es joven es tan idealista cuando eres joven y tienes tanta fuerza y eres tan inconsciente que yo creo que se me hace más difícil ahora que soy mayor. Mucho. Yo ahora que he estado haciendo lo del COVID he llorado muchísimo de rabia en hospitales, en funerarias, en entrevistas, en residencias de ancianos, que es lo que más me ha dolido. Y antes no era tan sensible, porque uno joven se cree que con la potestad de cambiar el mundo, que lo voy a cambiar y lo voy a conseguir y te metes en mil marrones. Y con los años, no sé, a mí me cuesta más. A mí desde el principio tengo más sensación de que, bueno, de menos impacto emocional que ahora, que soy más mayor y que, como también dice Ángel, cada vez me cuesta más este trabajo, que a la vez lo amo, ¿no? Entonces, no tengo un recuerdo... Sí, un poco... Sí, lo que sí tengo un recuerdo de, Dios mío, ¿qué es esto, no? Disparan por todos lados, ¿no? ¿Qué disparate es este? Y no entender bien qué pasa, y con los años ya vas entendiendo mejor las jugadas y vas con más cabeza, que también de joven uno va a lo loco a las cosas, y con los años ya vas con más... Dicen que en la guerra te matan cuando eres muy joven o cuando eres muy viejo, porque de joven eres muy consciente y de viejo te faltan los reflejos. Entonces, bueno, es un lugar de trabajo complicado. Yo me quedé muy porque ya te digo, yo era bastante joven, venía de Londres y ya era casi Londres, era con 20 pocos años, y llegué a América y dije, esta me la como yo primero y me va a servir el entrenamiento. Y bueno, el entrenamiento en América puede salirte caro porque mueren más periodistas en México, que hice muchas incursiones muy... Bueno, ya os dije, es un continente fascinante, y si uno busca lo social, que es lo que a mí me gusta, tienes tantos países y tantas historias que ya flipé en colores como este. Entonces, después mi salto, el primero fue tranquilo, bueno, para mí fue tranquilo, fue Palestina, Gaza, Hebrón,
Y después es que el siguiente también con 20, ya fue Siria, una de las veces que fui a Siria y aquello fue, y yo no, he vivido así algunas cosas luego en Irak y otra vez en Siria, pero aquello fue decir, Dios mío, o sea, ahí ya me estalló una cosa, pues el primer día dije, coño, me estalló una granada al lado, me tiraron, dije, hostia, ¿qué es esto? O sea, ahí sí me quedé impactado, porque aquello era destrucción, ¿no? Aquello era el infierno. O sea, eso eran trozos por... No, eso era una bestialidad. Entonces, ahí yo me quedé y dije, coño, esto es una guerra y de hecho no puedo ver cosas así fácilmente. Donde puedas estar tan cerca de lo que está ocurriendo, de los hospitales, que luego ya no, como Hernán, no nos dejaron pasar porque bombardearon varios hospitales. También se dice que por imágenes que grabaron los periodistas y los locutaron y bueno, fue una bestialidad. Una bestialidad. Sí, o sea, es una carnicería y a tema humano es, y yo pues cuando eres joven ves eso y luego ahí estuvimos hablando de no salir, también por tema de secuestro, ahí es cuando ahí me metieron en un coche que intentaron secuestrarme, el Estado Islámico esa vez, y me sacó la otra brigada, cuando se puso en marcha me sacaron del coche, y luego la carretera estuvimos a punto también, y yo dije, joder, madre de Dios, madre mía, pues nada, al poco ya estábamos volviendo. Entonces, ¿a qué edad has dicho que era eso? Porque se ha cortado un momento y no hemos oído la edad. Has dicho 20 y no sé cuántos. No, en América Latina caí con 24 y yo creo que a Palestina fui con 26, a Siria con 27, 28. Para mí era muy joven. No había visto eso en América Latina tampoco, claro, porque en América Latina es más silencioso el tema. No es, aquello no llegas a una ciudad balcánica, aquello era un volcán, o sea, no, quiero decir, un paisaje semilunar, con casas destruidas, gente allí destrozada, bombas cayendo. En ese caso no eran todavía no había todavía ataque aéreo, pero era y gente destruida en las calles. Eso fue un impacto muy fuerte Siria para mí. Tengo preguntas de Pablo que no puede comunicar el altavoz y me ha mandado varias preguntas. Una de ellas es para Hernán, que me pregunta que por qué fui... A ver, espérate que la he perdido, un momento, se me ha perdido aquí. Dice que tu primer viaje como comunicador fue a Calcuta y cómo llegaste allí y por qué Calcuta. Pablo es está en Argentina. Vale, Calcuta. Bueno, yo bueno, me recorrí, terminé la universidad y me quería ir y estuve 6 meses por toda América Latina, después estuve en Asia 2 años y llegué a Calcuta y Calcuta me impactó muchísimo por el nivel de pobreza, ¿no? Y porque en cada adoquín de cada calle, en cada acera tiene una historia y también ahí tuve la posibilidad de empezar a trabajar como voluntario en las calles y me empecé a sentir útil. No sé, Calcuta me atrapó, es un lugar en el cual me hice mi primer documental, mi primer libro y es algo, mi corazón está ahí, creo que no he visto nada igual a nivel de crueldad, de pobreza, también de resiliencia de la gente y bueno, cada uno tiene un lugar así que lo llama y lo atrapa. Después fue África, los últimos 20 años he pasado sobre todo en África, pero Calcuta fue mi primer amor y sobre todo, pues bueno, como alguien que tiene la vocación de contar historias, cada esquina de Calcuta tiene una historia única, ¿no? Y y llena de contradicciones y paradojas sobre la condición humana. Tengo un gran amor y un gran odio por la India, por partes iguales, porque el machismo es terrible, el racismo, el clasismo, pero por otra parte es un lugar que me lo dio todo y tengo todavía 30 años más tarde muchísimos amigos ahí. Bueno, es un primer amor, con todas sus cosas buenas y malas. ¿Alguien más tiene por ahí? Yo estoy con mi pila de preguntas. También nos pregunta, Pablo me ha mandado un montón de preguntas. Para los dos os pregunta cómo se prepara el viaje ¿cómo se prepara el viaje y una cobertura en una zona de conflicto? Nos lo pregunta a los dos. Bueno, se prepara, a mí es lo que más tedio me da y te lleva a veces más tiempo que la cobertura, sí. Primero, es que son muchas cosas. En primer lugar, elegir un destino que puede tener diferentes factores a la hora de elegirlo. Que uno es si está o no sonando los medios internacionales o la sociedad,
qué tipo de venta, por decirlo así, o de exposición va a tener, porque hay muchos conflictos cuidados que según en qué etapa. A mí últimamente me gusta más ese tipo de conflictos que por ahí no están sonando, como decía el Calcuta, que también estuve, o Bangladesh, matrimonios forzados infantiles, ya había pasado los Rohingyas, pero siguen ahí, igual que en Lesbos siguen llegando inmigrantes. Me gusta impulsar un poco los temas que están dormidos, no tanto el breaking news, pero sí uno busca ver qué es lo que está interesando ahora en el mercado, perdón que hable tan economista o tan frívolo, pero qué es lo que está interesando ahora y en donde tú puedes ir a contarlo, la gente que ya lo está contando, cómo lo puedes contar de manera diferente y luego ahí empiezas a preparar los temas. ¿Qué temas hay? ¿Qué temas son diferentes? ¿Qué temas? Y ahí empiezas a ponerte en contacto con gente con la que colaboras habitualmente, que te pueda llevar, desde, por supuesto, empezar a arrastrar un buen fixer, arrastrar los vehículos, la logística, hablar con Médicos Sin Fronteras, con UNICEF, con ACNUR, con la OIM, con la Cruz Roja y ver un poco con asociaciones, que ahí la labor del fixer es también muy importante, o de compañeros que se estén moviendo allí, de las agencias, ¿no? de FranPress, o sea, de AP o de Reuters, etc. Y ahí empieza un largo camino y la de buscar socios que te acompañen, porque generalmente los gastos, más allá de la peligrosidad, los gastos económicos también infieren en ese nuevo panorama, que no es tan nuevo ya, de total y creciente precariedad del mundo de los freelance, que por ende tienen mayor repercusión en los que hacemos coberturas internacionales y más, que son el último allí, la punta del iceberg, que es los corresponsales que hacen conflictos. O sea, la complejidad y los gastos económicos van increciendo. Y somos esa otra punta en donde cada vez importan menos, o no sé si cada vez importan menos, es un tema económico, y la complejidad a nivel de seguridad, logística y económica es superior. Entonces, para hacerla corta, que dirían los argentinos, es un trabajo que lleva mucho detrás, y que los que por ahí no tenemos productores, que tenemos que ser nosotros, que si tú me dices que pedirías un cámara, no, pediría un productor de la hostia, los que no tenemos productores lo tenemos que hacer nosotros. Y a veces, a mí me lleva, pues no sé, horas y horas al día que yo dedico a la producción y a preparar todo esto, antes de un viaje y aquí también. O sea, las historias ahí no entran en una villa a grabar coronavirus sin que le peguen una patada en el culo. Tienen que entrar allí y saber que la familia le va a recibir, saber con cómo entrar y saber que el hospital te va a dejar ir a la ambulancia. Entonces, yo un trabajazo. Hernán, ¿algo que añadir? No, igual que Ángel. Aparte, me acuerdo últimamente cada vez que lo veo a Ángel, que paso por Madrid y me saluda antes, dice, a su Extremadura natal, que me voy a Yemen. Lleva ya años con lo de Yemen y pobre, yo lo veo ahí luchando, que no le haga el visado, que la seguridad, y es una pena porque Yemen ahora está más tranquilo, pero sí que ha sido un lugar en el cual hacía falta periodistas, ¿no? Y en ese sentido, yo, aunque estoy retirado de esa primera línea, entendía la urgencia y la vocación de que quiero ir a Adén, quiero ir a Saná, quiero ir a Yemen para que alguien cuente que estamos viendo la peor hambruna y no hay imágenes. Y en ese sentido, Ángel es un tío súper vocacional, también con toda la carga que tiene de estrés postraumático, y la última vez que nos vimos no hacía más que darme la lata con Yemen. Así que a ese nivel de compromiso, ¿no? Y lo que sale el visado de Yemen y que te timen que, bueno, va por París y no sé qué me contaba, digo, bueno, suerte que ya no me dedico tanto a eso, pero sí, lo que se vive con mucha... La información es lo que te salva la vida, y una buena fuente de información es fundamental para saber realmente dónde vas a entrar y cómo vas a entrar, ¿no? Y yo lo vivo con mucha ansiedad. Normalmente cojo bastantes kilos antes de ir, porque estoy como... Todas las barritas energéticas que me compro para el viaje me las como antes de subirme al avión, porque sí me pasa, o en el avión mismo, y cuando llego ahí no tengo más barritas energéticas, es un clásico. Y con mucha ansiedad, pero una vez que estás ahí ya todo fluye. También quiero decir, porque claro, ha hablado Gerardo, que es un tío, yo sé que ha estado en este foro y es un hombre que hace unas grandes películas y que tiene un sentido del humor cordobés, andaluz, maravilloso. Ha estado Fesser. Tampoco esto, que en la guerra nos divertimos mucho también, ¿eh? Que no sea esto como un funeral, ¿no? Que también la gente misma se ríe en la guerra. A ver, yo siempre digo, cuando entras al hospital de Gaza, al hospital de Al-Shifa, ya ves la 15ª pila de niños, o haces un chiste de humor negro, y los mismos gazatíes o palestinos tienen humor muy afilado, ¿no? Yo tengo una novela, Querida Guerra Mía, en la cual traté de reflejar eso, ¿no? Sé que es muy políticamente incorrecto, pero también nos divertimos mucho.
con los compañeros o con la gente local. Sale lo mejor de la condición humana en una guerra. Sale también, son todos los extremos, ¿no? Por un lado la pesadumbre, el luto, la ansiedad, pero también la gente que dice, venga, vamos a reírnos, vamos a vivir al momento, ¿no? El sexo de emergencia, como yo lo llamo, o que es una metáfora, ¿no? De, bueno, estamos vivos hoy, ¿qué importa mañana, no? Y la gente también tiene sentido, y eso también está muy presente y no se cuenta. Tendría que hacer un segundo documental menos serio, en el cual contemos toda esa otra parte que también es cierta, que también es algo muy atractivo, ¿no? De cuando vas a un conflicto, cuando vuelves, las batallitas. Alguien, no sé quién mencionó, Gerardo, fuiste tú, Juan, que mencionaste ¿cómo se llama? A Gerardo, a Sánchez, a Gervasio. Las batallitas, Gervasio es un gran coartador de batallitas, empieza y puede estar 5 días, ¿no? En eso es genial. Bueno, nos gusta contar, nos gusta regodearnos, bueno, es un mundo apasionante, ¿no? No solo esta parte dura y del sufrimiento ajeno y de que te pasen cosas terribles, sino que también es una vida bien vivida, una vida al día, con amor, con compromiso, con risas, con sexo, con lo que te imagines. Y en ese sentido, más allá del precio que se paga, yo creo que es una vida que vale la pena. En un momento del documental, no recuerdo quién decía que les decía a sus padres o sus familiares que en realidad estaban en peligro igual 5 o 10 minutos, pero que el resto del día, o sea, ellos imaginaban como que estaban en peligro todo el día completo y no es que estuvieran siempre en primera línea, ¿no? La guerra es bastante aburrida. Yo siempre digo que la guerra es una cosa bastante aburrida porque no llegas y empiezan a caer bombas, ¿no? Salvo que Ángel, que ha estado ahí en Siria, que Siria sí, pero normalmente tú vas a Gaza y bueno, por eso para mí ha sido muy duro ahora esto del coronavirus, porque 1000 muertos al día en España, yo nunca he visto una guerra que mueran 1000 personas. Un mal día en Gaza puedes tener 20 muertos o 20 muertos en Afganistán porque bombardean una boda por equivocación los americanos, o hay un ataque talibán, pero 1000 muertos. A mí ahora que me preguntan, bueno, el coronavirus es como una guerra, digo, no, es peor. Claro que cuando salgo con el coche a grabar no te va a caer una bomba, pero 1000 muertos al día, ¿cómo se digiere esto, no? Y lo que he visto en los hospitales de Madrid estos días, es mucho estrés postraumático en los médicos y me he sentido muy identificado en las enfermeras y en los sanitarios en general. Mucho trauma, ¿no? En ese sentido, bueno, lo que estamos viendo no estamos dando cuenta, pero también nos va a afectar. Así que Morir para contar es una buena película también, porque da muchas respuestas yo le digo a los médicos, Morir para contar porque ahí nos hacemos preguntas, bueno, de qué viene después, que siempre es lo más complicado. Y en este documental que estáis preparando, vamos a ver la verdad, porque yo tengo la impresión, estoy segura de que estamos viviendo una gran mentira, o sea, nos están contando lo que quieren y desviando la atención todo el tiempo. ¿Vamos a descubrir lo que está pasando de verdad? Sí, supongo, ¿no? Sí, la verdad, se está muriendo la gente, muchísimos están siendo los ancianos, la gente que construyó este país se está yendo sin que se la pueda despedir como se merece. Son circunstancias que ya la prensa analizará por qué se han cometido tantos errores, por qué España es el país con más muertos por habitante, por qué Madrid es la ciudad más golpeada del mundo. Eso, lo que vamos a mostrar en la película, la cual está involucrado Gerardo, lo cual para mí es un lujo, es la cara humana que no se está mostrando. Hay una gran preocupación por no mostrar a los enfermos, a los muertos. Sí que ha habido ahí una labor muy minuciosa, ¿no? Y yo digo, ¿por qué si en Gaza puedo mostrarlo, aquí no? ¿Cuál es? ¿Y por qué si es terapéutico mostrarlo ahí es importante humanizar las cifras? ¿Por qué aquí no? Porque aquí es como... Yo tengo la sensación de que en estas alarmas, estado de alarma se han llevado por delante algunos derechos como el artículo 20 de la Constitución, ¿no? De la libertad de informar. Ha sido muy complicado. Esto lo digo que es un foro íntimo, pero aunque luego se publique en YouTube, pero no ha habido la calidad de información, sobre todo en la parte humana, de acceso que debería haber, para que la gente tome conciencia de lo que realmente ha pasado y la magnitud terrible de toda esta gente que ha muerto, sobre todo ancianos, en residencias, en hospitales, sin que un familiar deja a su papá, a su mamá, a su abuelo en la puerta de un hospital y se lo devuelve 2 semanas más tarde en un entierro de 3 minutos o 3 personas en la Almudena, ¿no? Y eso es muy traumático y no se está contando bien. Yo creo que Madrid Resiste, que es el nombre de la película documental, lo va a contar muy bien en ese sentido, Mónica. Ya en otro tipo de cosas no te puedo contar, pero en el sentido humano que ha faltado y que falta, creo que la película documental sí va a completar esa falta de información. Después quedará en manos de los periodistas de investigación ver si el virus viene de un laboratorio, de un murciélago, eso ya nosotros no nos metemos ahí, que no es nuestra especialidad, pero sí que vamos a humanizar las cifras y vamos a rendir homenaje a los sanitarios, a la gente de a pie, a los voluntarios y a la gente que se ha ido
una despedida y que es la gente que ha levantado este país, esta sociedad. Vaya, sí, que es verdad. Bueno, entonces el mismo proyecto, perdón, es el mismo proyecto que nos comentabas tú, ¿no, Gerardo? Entonces, ¿no? El otro día. Sí, es el mismo, Es el mismo. Ah, vale. Sí, vale. sí. Yo le quería preguntar a Hernán. No, esta va para ti, Hernán. El otro día me contaba Paula Farias, que es una de las grandes responsables de Médicos Sin Fronteras, que ha tenido muchísima experiencia en países en guerra. Decía que cuando estaban montando el hospital de campaña de Médicos Sin Fronteras en Madrid, se estaba encontrando con los mismos problemas uno a uno que cuando montan un hospital de campaña, por ejemplo, en el Congo. Y decía, nunca en Médicos Sin Fronteras podíamos imaginar que algún día íbamos a terminar montando un hospital de campaña en el centro de Madrid. Hernán, cuando saltó el coronavirus, quizás tú fuiste el primer director de documentales que tuviste la capacidad de darte cuenta de la magnitud y te lanzaste a la calle a documentarlo. ¿Tú te hubieras imaginado alguna vez que podrías vivir esta situación en Madrid como reportero, igual que le pasó a Paula Farias de Médicos Sin Fronteras? No, en la vida. La verdad que ha sido muy duro. Bueno, es duro en todos lados, pero aquí ha sido muy... Sí, no. A mí me ha desconcertado completamente ir a rodar, bueno, pasar los 200 controles policiales porque éramos los únicos en la calle con la cámara y las calles vacías y por la noche volver a casa y bueno, ha sido muy desconcertante, ha sido una experiencia yo creo de las más marcianas de que he vivido en mi vida, ¿no? Nunca esperé que... Es una gran paradoja, ¿no? Esto está afectando sobre todo al primer mundo porque tenemos las poblaciones más envejecidas, por suerte, porque somos los que más destruimos el medio ambiente, los que estamos más interconectados. Yo creo que va a haber muchas lecturas de esta crisis muy interesantes. Sé que ahora es doloroso, estamos en el momento del luto, pero entre un par de meses hay lecciones muy importantes. Que ahora yo vea ardillas por el césped de casa y vea el cielo limpio, que eso no tiene precio, ¿no? Creo que esto es terrible, es traumático, pero también nos dice, ojo, ¿cómo estáis viviendo, no? Hace falta que haya 3 colecciones a la semana de Sara, que va en un barco y que contamina, o que se hagan 200.000 vaqueros cuando un vaquero necesita 7.000 litros de agua, que lapidemos todos los bosques y los animales tengan que salir y ahí vengan las enfermedades, que a los ancianos los pongamos en residencias y nos olvidemos de ellos, que vivamos tan rápido que todo, habla de todo el coronavirus, nos habla de todo lo que hacemos mal, ¿no? Nos habla, ya no solo nos pone en una situación de tercer mundo absoluta, que con un Madrid devastado, con hospitales de Médicos Sin Fronteras en Alcalá de Henares y en Getafe, sino también nos pone frente a un espejo bastante incómodo de lo que somos como sociedad. Yo creo que, mira, si esta película nos va bien, Gerardo, bien, y si no la vendemos me voy con la caravana a vivir al Sahara y a hacer, en serio, es un punto de inflexión. Yo creo que aquí es una gran oportunidad como toda crisis. O cambiamos y nos dejamos de tonterías, de 200.000 millones de aviones aterrizando todo el día. ¿Para qué? ¿Que puedo esperar mañana para ir a Londres? No necesito que haya 18 conexiones al día. Un avión consume 10.000 litros de gasolina. Necesito que llegue lo de Amazon en el momento. Realmente, y que esto con todo lo que conlleva, con el plástico, con el cajón, con el cartón, es un gran momento para repensarnos. Hemos tenido 2 semanas para repensarnos. Hagamos mejor de esto, hagamos más tranquilos, más humanos. Mi vecino me saluda por primera vez en 5 años de que vivo aquí. Digamos, es una gran oportunidad. Yo es lo que veo también, ¿no? Nos ha sacado esa soberbia, ¿no? Una soberbia que tenemos de, bueno, somos así, somos los dueños del mundo y vamos a por todas y no paramos de trabajar, de producir. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que no quede un animal, 3.000 millones de animales han desaparecido solo en Estados Unidos en 10 años, 1 millón de especies van a desaparecer en los próximos 5 años. Realmente hace falta para que yo tenga el Amazon, el nuevo iPhone. La naturaleza enseguida está recuperando su terreno y nos muestra como que realmente el coronavirus quizás seamos nosotros del planeta, ¿no? Yo creo que esta crisis nos genera un montón de reflexiones apasionantes y ojalá no perdamos la oportunidad. Y otra cosa importante que yo me llevo es que por primera vez en mucho tiempo estamos viendo que Messi no es el importante, ni el influencer de internet, el importante es el médico, el sanitario, el bombero, el que está ahí es invisible, trabaja por 1.000 euros al mes o 1.500 y ahora tiene el lugar que se merecen, ¿no? Esta crisis también
ha cambiado esos valores y ojalá no los perdamos. Como soy optimista por naturaleza, os diría que en septiembre estaremos todos transformados y viendo de otra manera. Pero lo más probable es que en septiembre estemos consumiendo, corriendo, olvidándonos de nuestros padres y abuelos y como locos como siempre y no hayamos aprendido nada. Pero la oportunidad está aquí. Es un momento para... El coronavirus tiene un botón de reset para la humanidad y podemos apretarlo y empezar a resetearnos y empezar a vivir de otra manera. Por mi parte lo tengo claro. Tengo una caravana que me llegará a Alemania y si todo va mal, mira, me voy a ir a la caravana a hacer surf, que es lo que me gusta, y a escribir libros. A veces este parón ha sido bueno en ese sentido, ¿no? De quién soy, qué quiero, dónde voy. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena lo que estamos haciendo nosotros, a la gente que queremos, al planeta? ¿Vale la pena cómo estamos viviendo? ¿O es el momento de empezar a pensar a vivir de otra manera? No sé, quizás estoy muy en primera línea de todo y estoy muy tocado, pero sí que esta crisis me ha hecho pensar muchísimo entre qué somos como sociedad. ¿Puedo, perdón, disculpen, ¿puedo sumar una pregunta a Hernán respecto a lo que hablabas? Sí, claro. ¿No? Que no tienes cámara. Sí, disculpen, a ver. Pasa que tengo buen internet. Soy amigo de Ángel, ¿qué tal? Argentino. Quisiera puntualizar. Él está acompañándonos en los diferentes reportajes que estamos haciendo, es un gran documentalista y se viene prácticamente a todas las incursiones que estamos haciendo, las retrasa. Sí, estamos compartiendo ahí un... Bueno. Nada, sigue. No, Hernán, respecto a esto que estabas hablando de los cambios, que van a venir en septiembre, digamos, octubre, cuando la cuarentena a nivel internacional tome una nueva dimensión. Y habiendo también vivido en Asia mucho tiempo, obviamente que yo comparto con vos la idea más romántica de salida transformadora, poética de la sociedad, pero también siento que contra lo que nos enfrentamos es a un nuevo control del Estado, de alguna manera. Un poco la experiencia china, coreana, ¿no? El control individualizado, el tener el código QR en el celular para poder pasar un control, para poder subirse a un avión, para poder, gozar de las libertades que hasta, bueno, de una manera tamizada, ¿no? Eran garantizadas hasta hace poco. ¿Cómo ves eso, digamos, en España, en Europa? En Francia, por ejemplo, todos tienen que tener permiso para salir a la calle. En Grecia tienen que mandar mensajes SMS al Estado, al gobierno, para poder salir diciendo qué es lo que necesitan hacer fuera de la casa. Como que también en la cuarentena, al menos yo puedo empezar a ver que empieza a haber también todo este mecanismo, si se quiere, que ya está aprobado en Asia o ya está implicado, ¿no? Aplicado, perdón. Qué pregunta complicada. A ver, no sé, la experiencia coreana yo creo, y la taiwanesa han sido positivas en el sentido que han reaccionado muy rápido y que no han tenido muchos muertos, ¿no? ¿Que hay un avance sobre nuestras libertades? Sí, y yo te lo digo como periodista y bueno, que me ha costado mucho contar una historia, me han bajado de ambulancia, me han sacado a hospitales y no entiendo por qué y me han interrumpido haciendo preguntas, cosa que no me haya pasado. Es que tuve una bronca ayer con un médico en un hospital, con un jefe de prensa de un hospital que me interrumpía a hacer las preguntas, ¿no? Digo, joder, que estamos en España, macho, que esto no me pasa ni con los talibanes. Digo, hay un terror, ¿no? Bueno, toda esta crisis hay un avance sobre las libertades, pero yo creo que eso lo vamos a reconquistar. A mí eso no me pregunto, al menos aquí en España hay una cultura democrática grande y la gente, bueno, ha aceptado que limiten sus libertades en pos de un bien común. Ha sido algo puntual. Yo no creo que, al menos por mi parte, voy a luchar hasta la última consecuencia. Yo creo que esto, más que la lectura que yo hago, es distinta. Por ejemplo, yo creo que esto es un gran acelerador de cosas que estaban, y ya sacando la idea romántica, que sé que no va a pasar, lo de respetar el medio ambiente y vivir de otra manera. Al contrario, yo creo que esto va a ser un gran acelerador. Todo lo que es la forma, el trabajo online, la venta online, todo esto se ha acelerado en lo que se esperaba que pasara entre 5 años, ya pasó hoy, ¿no? La comunicación a este nivel, las plataformas como Netflix, digamos, se ha acelerado todo de repente. Todo de repente se ha acelerado, ¿no? Amazon ahora va a ser la empresa más potente del mundo, con $1 trillón de dólares en inglés de capital bursátil. Bueno, se han acelerado un montón de procesos, las tiendas Gap va a desaparecer, que lo acaban de anunciar.
ha desaparecido, va a desaparecer Macy's, digamos, vamos a vivir de una manera que se vislumbraba, pero ahora va a ir mucho más rápido, al menos en el norte, ¿no? Y eso, bueno, es muy loca la experiencia. Yo creo que las grandes cadenas de televisión ya no van a reabrir, muchas van a cerrar. La publicidad, estoy hablando sobre todo de Estados Unidos, acá hay un 90%, por lo cual grandes emporios de radio y de televisión van a desaparecer. Ahora las plataformas van a mandar. Procesos que empezaron hace 15 años, de pronto se han acelerado en 2 meses. Y es brutal. Es un cambio cultural que lo estamos viviendo en primera persona y como que alguien pisó el acelerador. Con respecto al control de la sociedad, yo creo que ha pasado lo contrario en Estados Unidos. Llevan 20 años o casi 50 desarmando el Estado y se han dado cuenta que no tienen Estado. Entonces, más es una cuestión de equilibrio. No tienen con qué luchar contra el coronavirus, porque no tienen hospitales públicos, digamos, ni mucho ni tampoco. Creo que algunas sociedades reflexionarán y dirán, joder, hace falta pagar impuestos y tener Estado y tener hospitales públicos, y otras dirán, bueno, tanto autoritarismo como los chinos, quizás haya una reflexión en ese sentido. Pero yo lo que veo es que este proceso es un gran acelerador de tendencias del siglo XXI, como que el siglo XXI llegó con el coronavirus. Zoom es un gran ejemplo, cuyas acciones pasaron de 60 a $200, pasó de 10 millones de usuarios a 300 en un mes, ¿no? Netflix es otro ejemplo, pues, está duplicando, digamos, vamos a empezar a vivir de otra manera, ya no habrá tantas oficinas, ya no compartiremos tantos espacios, bueno, se han acelerado tendencias que venían de fondo, ¿no? El turismo, ¿no? El turismo va a cambiar totalmente también. Este turismo de masa de tour operadores, todo eso también va a cambiar. Eso me encanta a mí. No les tengo ningún cariño. Yo diría a todos los cruceros estos que son grandes cosas contaminantes, los hundiría a todos, que la gente solo va a engordar y a destruir lugares paradisíacos. Sí, que estén en quiebra. Se debate mucho en Estados Unidos si salvar o no a todas las grandes líneas de crucero, ¿no? Disney tiene 4, cada uno sale 1.000 millones de euros. Y Disney, ¿lo salvamos o no? La paradoja es que estos nunca no tienen la base fiscal en el Caribe y ahora están pidiendo el rescate del gobierno de Estados Unidos. Y el 89% de los empleados son del Caribe o de Asia porque son más baratos. Digamos, también este falso capitalismo, ¿no? Que es un capitalismo de amigos. Cuando estoy mal que me pague el Estado y cuando... Sí, a mí el turismo de masas, yo lo viví en los 90 cuando vivía en Asia y vi la llegada del turismo a Tailandia, Camboya, y es otro coronavirus, ¿no? Destruye muchísimo y hace una uniformidad cultural, y a mí me encantaría que el turismo sea de la gente. Yo pediría ahí sí pediría un QR para viajar, ¿sabes? La persona que quiera viajar para compartir, para aprender, para comulgar, que viaje, y el que vaya para comprar más barato, para decir que en España se come mejor, que es lo que siempre encuentro por ahí, es que en España todo es mejor, que se quede en España, ¿sabes? Que no vaya al sudeste asiático ni a África, porque para eso, ¿no? Creo que ese me parece muy inteligente, Gerardo. Creo que el turismo ha sido algo que en España nos beneficia mucho, pero que se puede hacer de otra manera y con otra calidad y con otro espíritu humano distinto, ¿no? Sí, yo quería preguntarte... perdón. No, quería preguntarte cómo has planteado el documental este del coronavirus. Sí, me imagino que sin guión. O sea, ¿cómo has ido decidiendo dónde tenías que ir en cada momento? Bueno, consultas muy habituales, pero no esporádicas, al contrario, con Gerardo Olivares, que es mi amigo, psicólogo, productor, y hablando mucho con Gerardo. Y desde el principio teníamos claro que lo que queríamos eran personajes. Y en esto Ángel lo sabe muy bien, la suerte tiene un punto que es muy importante tener suerte, y creo que vemos con personajes muy potentes. Un conductor de ambulancia, una mujer que rescata mascotas de ancianos que han muerto por el coronavirus, una internista del 12 de octubre. Bueno, 6 personajes y a través de sus ojos vemos la tragedia. Cómo los transforma ellos la tragedia, habla de cómo los ha transformado la sociedad y habla de... Es un relato muy íntimo y a la vez un documento histórico porque va día por día, día 1, día 2, día 3. Entonces, al mismo tiempo tiene una cosa universal, que es retratar la pandemia en la ciudad más golpeada y la comunidad más golpeada del mundo, que es Madrid, por número de habitantes, y al mismo tiempo un relato muy íntimo, porque es una serie de gente en una descripción 360 que es en su casa, en su trabajo, con sus compañeros de trabajo. Bueno, tiene esas dos cosas que yo creo que hacen un trabajo que sea universal, ¿no? Que es la parte íntima y la parte histórica. Y fue improvisando, y te digo, con muchas llamadas de angustia a Gerardo, de Gerardo, me han echado de aquí, o Gerardo, no me deja entrar aquí, o Gerardo, ¿qué coño pasa con esto? Y llama a no sé quién, y bueno,
con mucha angustia lo viví, pero bueno, también con la sensación de, venga, esto hay que contarlo, que esto no pase, que no pase de puntillas y que toda esa gente que ha muerto y que toda esa gente que está dando el do del pecho la recordemos, ¿no? ¿Y vosotros creéis que vais a tener algún tipo de problema? O sea, es que yo estoy un poco negativa con el sistema político ahora mismo, la verdad. ¿Creéis que vais a tener algún tipo de traba a nivel político para poder sacar el documental adelante o puede ser de forma independiente a través de plataformas? No, a ver, Mónica, una cosa es que una persona, un gestor de un hospital sea más receloso y te ponga una traba, pero en el fondo el tema lo planteamos abiertamente apenas empezó todo y nos han dado bastante nos han dado bastante cancha, ¿no? Nadie va a censurarnos, no, al contrario, yo creo que nos van a apoyar porque es un homenaje a tanta gente, creo que cuando lo vean van a flipar, porque la gente ha dado el pecho, nosotros no tenemos nada políticos, no, en el sentido al contrario, se van a colgar la medalla porque mucha gente lo ha hecho muy bien, la gran mayoría de la gente de a pie lo ha hecho muy bien y de hecho la curva ha bajado y sí, la gente lo ha dado todo, no, en ese sentido, Mónica, no, estamos en un Estado de Derecho, la Constitución tiene el artículo 20 que es una garantía y bueno, y también es comprensible que hay gente de cargos medios que tiene miedo y esto no lo muestres y lo otro no lo muestres y no preguntes tal y no entres por aquí y no entres por allá. Y yo Bueno, hay diciendo, una, sí, ya sabes sí. que hay una frase que usamos mucho en Andalucía, que es que si quieres saber quién es fulanillo, darle un carguillo. Y eso, Sí, Hernán se ha encontrado con muchos de esos. Sí, pero no es solamente un dicho, no es solamente un dicho, ¿eh? Ha sido comprobado empíricamente en multitud de ocasiones, ¿eh? No es solamente... Yo quisiera, no sé si me escuchan. Perfectamente. Ah, vale, vale. Pues nada más comentar un poco de lo que sentí con la película. Yo soy de México, pues, saludo desde aquí a todos. Y pues nada, me pareció que al igual que muchas películas españolas, lo ponen a uno en contacto con los sentimientos. Es una gran diferencia entre el cine europeo y especialmente español y al americano. Nosotros en México vemos muchísimo cine americano y creo que pues está hecho a base de efectos especiales, de inversiones enormes, de dinero, pero no nos transporta tan bien como el cine europeo a los sentimientos humanos. Este es un documental que nos deja ver realmente lo que sienten los reporteros a la situación de crisis y es una experiencia muy especial. También, pues en muchas películas, me tocó ver la de Gerardo aquí Olivares, la de Entre Lobos, me acuerdo que me enterneció mucho. Y creo que hay un gran potencial en América Latina para disfrutar de ese cine. Y por otro lado, bueno, pues felicidades a los reporteros de guerra, a los periodistas, creo que su labor es realmente heroica y que muchas veces no es reconocida como debe ser. Van al campo de batalla sin armas y voluntariamente, entonces creo que es muy admirable. Muchas felicidades. Muchas gracias, Alberto. Qué bueno, México. ¿Cómo lo estáis llevando ahí lo del virus? Pues, ¿qué te digo? Mira, hemos seguido todo el drama de España, ha sido terrible, de Italia, y aquí, pues, el gobierno se ha empeñado en minimizar la situación, no hacen las pruebas suficientes. Entonces, según ellos, pues todo va de maravilla. La realidad es que no. En la Ciudad de México ya están saturados los hospitales y pues qué te digo de los pueblos en donde ni siquiera hay hospitales. México, aún en condiciones normales, tiene un sistema de salud público ineficiente, completamente disfuncional y en una situación de crisis, pues muchísimo más. Entonces, los datos que nos están dando ahora mismo de 25,000 infectados, evidentemente no es cierto y creo que va a ser un drama tremendo, desgraciadamente. Lo siento, Bueno, a ver si mi esperanza es que, como son sociedades más jóvenes,
no tan envejecidas. Esa es mi única esperanza, sí. que si hablamos de África, de América Latina, al haber, aquí hay mucha población mayor por el estado del bienestar y por, bueno, este es el país de los más longevos del mundo con Japón, ¿no? Siempre digo, bueno, mi familia está en Argentina, digo, bueno, al menos ahí la gente es más joven, ¿no? Eso es cierto, sí, eso ayuda, pero desgraciadamente el gobierno que tenemos es lo peor que hemos tenido en los últimos 50 años. Este individuo le dice a la gente o le ha dicho que con estampitas no se contagian, que los fifís, la casta en España, no le pasa nada, que le pasa a la gente, más bien al revés, que a la casta se contagia y que a la gente pobre no le pasa nada, que se den abrazos, que no pasa nada. Entonces, imagínate lo que es eso. La gente le da confianza de salir, no le da importancia a la crisis y como les digo, pues desgraciadamente están haciendo muy pocas pruebas, entonces la información que se tiene no es válida. Vamos a ver qué sucede. Yo me gustaría comentar, he visto a Hernán muy optimista y me parece maravilloso en cuanto a la recuperación de las libertades cuando todo esto pase. Pero ahí estoy un poquito con Mónica, ¿no? Soy un poquito más pesimista y mira que yo soy optimista por naturaleza, ¿no? Pero me da miedo que, bueno, pues sí, un poco lo que estoy viendo y que tenemos que tener en cuenta que nos enfrentamos a una crisis económica brutal, o sea, es una caída tremenda. Oye, y un pueblo, un país, una ciudadanía que no tiene recursos, que no tiene para comer, es muchísimo más fácil de manipular y de llevar por el carril que uno quiere, ¿no? Que un Estado quiere. Me da esa sensación, la recuperación nos dicen que va a ser en V, falso, soy economista, no va a ser en V, la recuperación va a tardar, va a ser lenta y bueno, pues mucha gente desesperada, es fácil de manipular, ¿no? De hecho, observo ya una cierta tendencia al síndrome de Estocolmo, ¿no? Parece que ahora cualquier migaja que podamos conseguir se la debemos a quienes nos gobiernan, ¿no? Me da igual el color político, eso me da igual. Y no sé, no soy tan optimista, ¿no? Ojalá, me gustaría pensar así, sería más feliz, pero tengo cierta precaución en pensar eso, ¿no? ¿Sabes? En eso estoy contigo. A ver, yo es una de las hipótesis que yo barajé al principio y otra gente. A ver, después de la crisis de 2008 hay una gran ola populista que viene de Víctor Orbán en Hungría, el Brexit en Gran Bretaña, Trump, que es todo lo que nos ha pasado es culpa del otro, ¿no? Que es la clave del populismo, ¿no? También en Polonia, bueno, López Obrador en México, ¿no? Es como estos vendedores de crecepelo que dicen, bueno, la fórmula está en no cambiemos nosotros, sino que la culpa es de los demás y con hacer un muro, con hacer no sé qué, y va a haber, es un gran riesgo que esta nueva crisis traiga otra ola de neopopulismo y eso es un gran miedo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, que empiecen a salir por todas partes vendedores de quesepelos que digan, bueno, esto es culpa de no sé quién y ahora votadme a mí y no importa que pida un montón de concesiones a nuestras libertades y a nuestros derechos. Eso sí que yo estoy de acuerdo contigo, esta crisis va a ser brutal. Yo lo estoy viendo que he salido muchos, que llevo 60 días en la calle, no he tenido cuarentena. Las colas en la Cruz Roja son brutales, aquí en Madrid. Los inmigrantes en Cuatro Caminos, también en Leganés, en Getafe, en Villaverde, en todos los barrios más humildes la gente lo está pasando muy mal porque es gente que vive al día, que no tenía ahorros. Una asistente doméstica que cobra 600 al mes, ¿qué ahorros va a tener cuando encima manda la remesa a su familia? Y vive, paga la pensión, paga el piso que comparte con 5 personas y manda 200 o 300 a Ecuador o a Perú o a Bolivia, ¿no? Esa gente no tiene red y esa gente ha caído y mucha clase media va a caer, va a ser durísimo. Sí. Y sí que hay que estar muy atentos porque el populismo de izquierdas, de derechas, de realidad no tiene nombre, son oportunistas, ¿no? Que prometen cosas que no son y hacen diagnósticos que no son, va a estar al acecho, pero me parece muy inteligente lo que dices. Pero, por ejemplo, tenemos, no digamos que una cosa sea el coronavirus en Europa y otra en América Latina. Tenemos Europa que se está, en términos desangrando, en términos, bueno, metafóricamente hablando, o no tan metafóricamente hablando, y tenemos
América Latina, África, Asia, otros países que están, en teoría, también porque las mediciones son diferentes, con mucho menos afectados. Pero en América Latina tenemos el caso de Argentina. En el caso de Argentina, que ya venía casi al borde del default, de la quiebra, en donde ya estamos hablando de cifras que rondan el 40% de pobreza. Esto antes de la pandemia. Evidentemente tenemos 200, 300 muertos, se supone que Alberto Fernández. ¿Qué pasa? Hay muchos presidentes que sacan pecho, y además tenemos el caso del vecino Bolsonaro, que sacan pecho, o sea, tenemos muchos casos diferentes en América Latina, que sacan pecho en tiempos de guerra, y que salen casi todos, los que saben manejar las crisis, salen reforzados porque la gente está asustada y tiene hambre. Aquí hay un sistema social que se tambalea, pero que están manteniendo lo que son las villas miserias. O sea, toda esa gente que está en un mercado negro, a la que tú le dices quédate en casa y cuídate, se está alimentando de las 3-4 raciones que les están dando al día en los comedores populares, el ejército. Se están manteniendo de esta manera. No tienen el salario mínimo de los 500 ni el desempleo, y eso ocurre en el resto de América Latina con menor cifra de muertos, pero aquí ya la recesión se calcula casi en términos de España, más el default. Aquí estamos hablando de una recesión del 10%. Y no vengamos que ya superaron el corralito y son una ave fénix que renace de las cenizas y sale de los abismos. Aquí hay una pobreza incipiente, bueno, creciente desde hace décadas, y ahora mismo se han pegado una hostia, que es lo que pasa, que es el espejo de América Latina, un 40, un 30% de pobreza, o incluso en países que están más o menos en donde se vienen abajo, o sea, la picota. Entonces, ¿a qué se van a sostener? De lo único que se pueden sostenerse es de los subsidios, de agarrarse a clavos ardiendo, llámale Piñera en Chile, o llámale Obrador, no te hablo de izquierda y de derecha, o los ha habido mucho más coherentes como Alberto Fernández, pero al mismo tiempo son gente que han dejado o han hecho un impasse, y hay un limbo en donde aquí se estaba hablando de que el país se venía atrás, de que ya venía con recesión, de que ya venía con tal, los asuntos de corrupción, Cristina Kirchner, todo eso queda estancado. México, López Obrador, bueno, pues es un tipo que está un poco todavía en cuarentena, digo políticamente, y ahora parece que se ha destapado un poco con políticas y tal. En la violencia, por ejemplo, en El Salvador es todo un estereotipo de cómo este millennial y tal, pero bueno, tiene todo lo que ha pasado, cómo ha incrementado la violencia contra las maras, luego están todos los temas de los indultos en las cárceles, o sea, todo se ha vuelto muy extremo. Yo quiero ser positivo y siempre digo que lucharé y además contento y moriré con las botas puestas, pero no se vienen tiempos para nada, ni a nivel democrático, ni siquiera climáticos los veo positivos, que esto haya servido de escarmiento. Y hablo de América Latina, donde la pobreza ya venía en picado y esto ha sido la estocada final. Y es lo que necesitan los Bolsonaro, los políticos de la derecha y de la izquierda más radicales para reforzarse, porque la gente aquí va a tener que vivir de las migajas. Yo sé que Europa está muy jodida, pero es que lo que aquí se viene en América Latina es tremendo, o sea, tremendo ya a nivel de pobreza. Entonces, yo no soy optimista en absoluto de que esto sirva para mejorar las sociedades. Yo creo que las va a empeorar y que la gente, si bien todo el mundo habla de la solidaridad, la gente se va a proteger. Mucha gente se va a aprovechar de los subsidios, lo poco que den, del hambre, de la incultura de mucha gente que no tiene recursos, y se van a aprovechar. Y la gente no solo no se va a volver más solidaria, a mi parecer, se va a volver más egoísta y más proteccionista y va a cuidar lo suyo. Y eso es lo que me da miedo. Que no sirva ni siquiera para mejorar, que esto vaya peor. Bueno, por ahí fue un poco negativo, pero es lo que... Sí, la verdad, muy positivo no ha sonado. Como tenemos aquí al hippie de Hernán, que está positivo y tal, pues yo había que... Tú tampoco crees en la recuperación en Quería hacer otra pregunta. Esto ya, bueno, por ahí es interesante, por ahí es más interesante para mí. Quería saber, Hernán, cómo en el proceso de rodaje de lo que estás haciendo ahora, te cuidaste, digamos, o sea, y cuidaste a los de tu entorno. ¿Cómo fue el proceso sanitario, digamos, y
y volver a tu casa. Todos tenemos un cierto protocolo, digamos, autopuesto, cada uno con su folclore, imagino, pero bueno, vos que estabas tan cerca de los hospitales, de las infecciones, ¿cómo fue un poco ese proceso? El protocolo de Hernán eran los mensajes que yo le mandaba diciéndole, tío, ponte la mascarilla. Igual que Ángel, entonces. Sí. Sí. No, porque yo veo aquí Instagram es un gran delator de todos, hablando de Gran Hermano. Yo os he visto en muchos reportajes sin mascarilla, tía Ángel. Al principio abrazados en la villa, abrazados. A mí no. Yo os he visto, a mí imposible. sí, os he visto. Él se enfada. Dice, ¿pero qué haces? ¿Cómo te tocas así la cara? Pero no toques todo, yo. O sea, Hernán, quiero que sepas. Es que es muy diferente aquí, Yo lo pongo bastante en línea, Ángel. O sea, soy el que le recuerda de la mascarilla, de ponerle el plástico al micrófono. Pero bueno, de cualquier manera, digo, también hay un sentimiento acá de que, y sentimiento que también se convalida, digamos, semana a semana, de unas infecciones muy, muy bajas. Y todavía no estamos en el invierno, entonces es como que la idea de pico que al principio impactó y tuvo como esta cosa preventiva, bueno, ahora se diluyó un poco. Y entonces, realmente, uno siente que no hay tanto dando vueltas por ahí. Yo me imagino, a veces me pongo a jugar con mi cabeza y digo, bueno, cuando esté el pico acá voy a sentir que cuando estoy resfriado en invierno, que me resfrío por cualquier cosa, y eso debe ser el coronavirus. Después, obviamente, con el impacto que tiene como enfermedad, ¿no? Pero bueno, nada, volviendo un poco a la pregunta, ¿cómo fue ese proceso de poder acercarte al hospital, de poder entrar, de poder, digamos, interactuar con posibles infectados? A ver, mi equipo lo ha hecho muy bien, son toda gente muy seria, llevaban mascarilla, llevaban guantes, cuando llegaban aquí a casa, pues movamos la oficina que a casa, todos se sacaban la ropa, se desinfectaban. Yo soy un poco un tarado, porque me pongo a grabar, me emociono y ya me apoyo en la UCI, me apoyo en la ambulancia y después digo, Dios mío, me dicen, y todos me miran y dicen, estás muerto, digo, sí, pero bueno, me puede la emoción. Creo que tengo a mi favor haber tenido 8 malarias, una disentería, una fiebre tifoidea, entonces que el virus va a decir, venga, este cuerpo ya no es un buen lugar para habitar. Pero hemos sido muy serios. Hemos tenido 2 enfermos en el equipo, de los 12 que somos, hemos tenido 2, ahora están bien, por suerte. Pero bueno, más allá de la broma, sí que lo hemos hecho muy meticulosamente. Lo que pasa es que en un momento te subes a una ambulancia y la ambulancia se mueve y te apoyas, o apoyas a que te sientas en el suelo, en un hospital, para buscar una cosa. Bueno, lo que hay que usar es mascarilla y sobre todo mucho desinfectante. Eso sí que estoy todo el día con el desinfectante como un loco. Y por suerte estamos todos bien. Y en ese sentido, y Gerardo es cierto que en momentos claves me ha mandado un mensaje de, tío, mañana que entras a la UCI, usa la cabeza, no te emociones, porque yo tengo esos mensajes guardados. Te emocionas porque quieres contar la historia y corre de un lado para otro. Y bueno, hay zonas sucias, hay zonas limpias en los hospitales, en las ambulancias también, está todo demarcado, pero bueno, cuando me pongo a tener una cámara me emociono. Pero bueno, lo hemos hecho bien, seguimos vivos y yo os he visto en Instagram, Ángel, tómatelo en serio, tío. Yo sé que en Argentina no ha llegado, pero ponte la mascarilla y deja de abrazar a gente en las villas, tío, que podemos mostrar la empatía por salvándolos, ¿sabes? ¿Cuál es la recomendación que darías así bueno, yo imagino que a Ángel le habrás hecho por privado recomendaciones, pero ¿cuáles son bueno, eso, ¿no? La mascarilla y no tocar, digamos, serían como los... Y lavarte mucho las manos y los equipos hay que desinfectarlos todos. Cuando termine sí. al final del día hay que pasar, nosotros vamos con el flip fleece, como dices en España, que es lejía con agua y a todo, y sacarse la ropa antes de entrar a casa y ducharse y bueno, el bicho se pega a todo, ¿no? El bicho va por ahí y cuando vayan sobre todo a las villas, ¿no? Que tanta aglomeración en los barrios de chabolas, ahí tengan mucho cuidado, chicos. ¿Cuándo se va a poder ver el documental de Hernán? O sea, ¿va a estar en Netflix o cómo lo podríamos ver acá en México? No sabemos qué plataforma ni sabemos cuándo. Sabemos que quiere ser muy pronto, porque yo quiero que se vea en América Latina sobre todo. Quiero que tome... Amigos míos que lo han visto en Buenos Aires han dicho, Dios mío, no habían entendido el peligro de esto que he visto las imágenes. Y bueno, siempre queremos que se vea pronto, porque creemos que es un documento único y que a la gente le va a ayudar a digerir un poco esto y va a tener un efecto, para quien lo vea va a tener un efecto de
está todo compilado en una misma película, todo lo que pasó en estos 50 días horroríficos, y al mismo tiempo es muy positivo, muy optimista y te quedas con lo mejor. Bueno, va a ser muy catártico. Yo por eso quiero que salga muy rápido, y Gerardo también. Queremos que esto no se demore demasiado. Y aparte no tenemos nada más que hacer, así que... Pero bueno, que la... no puedo hacer sin salir de casa. A ver, la película es de Hernán y el que se la ha jugado ha sido él. Yo simplemente le ayudo un poquito. Pero para mí lo más importante de esta película, sobre todo, es la sensibilidad que le está poniendo Hernán a la historia. Porque es muy fácil entrar en todo el tema de si se ha hecho bien, se ha hecho mal, de si este político... No, Hernán ha querido contar esto desde el punto de vista suyo, personal, de una manera muy, muy humana, muy cercana, y contando las historias de la gente que está en primera línea jugándose la vida por los demás. Y me parece que eso es una película documental, porque para lo otro ya están las noticias, ya están los medios de información y ya están los periodistas. El trabajo de un documentalista es agarrar una historia y darle el punto de vista que el documentalista quiere darle, ¿no? En este sentido, Hernán la ha agarrado esta historia y la está contando. Yo he visto muchas imágenes y la está contando con una sensibilidad muy especial. Y eso es lo que diferencia el documental de la noticia. Gerardo, ¿y tú qué estás como productor? Yo le estoy echando una mano. Es mi productor, ¿no? Claro, si la película sale mal dirá, no, es que yo... No. Yo le dije que no lo haga. Sí, exacto. No, a ver, nosotros sí, estamos entrando como coproductores, sí. En el momento en que Hernán me contó, pues el primer día que se metía a rodar, de ese momento yo le dije, aquí estoy yo para estar contigo, y bueno, y entramos como coproductores, sí. Bueno, yo veo que logré... ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Sí. Bien, veo que después de varios minutos logré activar el micrófono. Gracias, Mónica, por haber hecho las preguntas al principio de la charla. Me llevó bastante tiempo, pero bueno, logré hacerlo. Yo te quería preguntar, Hernán, pues soy Pablo, por ahí para... Sí, ya no se le oyeron tus preguntas al principio, Pablo. Muchas gracias. Buenísimo. Mónica. Yo te quería preguntar otra cosa, perdón, digo, si por ahí ya lo respondiste al principio, en ese momento, bueno, estaba por ahí renegando un poquito con esta cuestión del micrófono, pero te quería preguntar cómo llega un licenciado en Relaciones Internacionales a ser documentalista. Perdón si por ahí también me pierdo un poco de tu formación, pero ¿vos has estudiado comunicación, periodismo, cine, algo de eso? No, y gracias por la pregunta. No, y yo recomiendo a toda la gente que quiera contar historias, que le guste, que no estudie eso, que estudie. Es genial, cuando me invitan a dar charlas a la Universidad de Periodismo, digo, no estudien periodismo, ¿no? Digo, no pierdan el tiempo. A ver, para contar historias hay que tener empatía, que te tiene que gustar la gente, y te tiene que gustar el mundo, y la condición humana a mí me parece fascinante, tan decepcionante como fascinante, ¿no? Y en ese sentido es curiosidad, creo que el motor es la curiosidad, y para aprender a escribir no hace falta más que leer un periódico, para aprender a hacer una película no hace falta más que ver buenas películas y buenos documentales y copiar a alguien, ¿no? Empezar copiando y después sigues copiando, y al final algún día quizás con suerte tienes un estilo propio, ¿no? Es algo muy vocacional. Yo no recomiendo estudiar para nada. Yo creo que al contrario, la gente que estudia te pone esto debe ser así, esto no debe ser así. Yo creo que la libertad a la hora de contar una historia es lo primero que hemos hecho los humanos, ¿no? Juntarnos en una cueva y hacer ahí un garabato de un bisonte. Entonces es muy innato a nosotros. Y mi hermana menor, Luli, que vive en Argentina, estudió cine, claro, y ve mis documentales, hace unos análisis muy sesudos y seguramente tenga razón en todo, pero todo esto va más del corazón y de querer a la gente y querer estar con la gente y decir, mira qué suerte que estoy ahora con los Masái en Kenia, viendo como tal, y en el fondo también es un privilegio poder vivir tantas vidas, ¿no? Poder ser un día un guerrillero, otro día ser
un actor porno y otro día ser... te permite vivir muchas vidas, es una pasión maravillosa. ¿Has sido actor porno, Hernán? Una vez hice un reportaje sobre porno, sí. Bueno, esto lo cuento. Estaba muy quemado, me había explotado un coche bomba en Somalia y dije, tengo que hacer algo distinto. Entonces me pasaron el teléfono a Nacho Vidal y me fui, y lo llamo a Nacho Vidal y me dice, vente, tío, hazme un reportaje. Y digo, bueno, voy a cambiar un poco el tono. Y tuve muchísima suerte porque llego a su estudio, yo estoy ilusionado imaginando a las húngaras, ¿no? Y me dice, mira, es que tengo un público gay enorme. Claro, que me fui. Y hoy voy a hacer mi primera escena con un travesti. Es un travesti brasilero. Me cayó la mano. Y luego vuelvo a Somalia. Y encima el pobre hombre tampoco no lo pasó bien porque no, por más que lo intentó, el travesti brasilero no es lo que a Nacho Vidal le gusta. Pero bueno, ese día fui Nacho Vidal y otro día fui la Madre Teresa, otro día fui Mandela. Y otro día fui tanta gente que he tenido la suerte de conocer y un día estoy en un hotel 5 estrellas y otro día estoy en una chabola. Es una pasión y una vocación que te permite vivir 1000 vidas, ¿no? Gerardo es un tuareg y Ángel Sastre es un latinoamericano de adopción que para mí es el continente que más miedo me da. Trabajar en América Latina me da pánico. La violencia urbana, en una guerra más o menos siempre sabes de qué van las cosas. En una favela de Río de Janeiro te disparan por todas partes, ¿no? Yo creo que en eso Ángel tiene una vocación muy grande, aunque está en todo el mundo, está en América Latina. También Ángel es un judoka muy experimentado, que ahora hace judo solo, lo cual lo he visto en Instagram y me causa mucha gracia. A mí también. Así, a vos también, sí, a todos. Haciendo judo solo. Yo pongo los vídeos para que riáis un poco. Eso es muy gracioso, tío. Tampoco entiendo el judo, ya el judo no lo entiendo, pero ya de solo ya es como me revoluciona la cabeza ver tus vídeos. Pues te digo que es una técnica que empecé no es mía, se llama Tantoku Renshu, que es el judo con tu sombra y es una técnica japonesa que yo el ideólogo de Jigoro Kano, pero a lo que voy. Es una de las cosas que yo empecé a utilizar cuando estaba en cautiverio, en habitáculos muy chicos, y entonces son llaves que evidentemente tienen límites, que bueno, pueden ser llaves de Iponsina muy cortitas, tanto de Newaza como de Tachiwaza, de pie y de suelo, y son, bueno, yo siempre hablo del confinamiento, de aquí la gente hablando, psicólogos, que me pregunten a mí cómo pasar un confinamiento sin aburrirme, pero sin aburrir, porque nadie me llama para que... Claro, hablan aquí de cómo pasarlo, pues, joder, yo te explico qué pasa el confinamiento. Entonces, esto del Tantoku Renshu, yo lo empecé a hacer ahí en el cautiverio y empecé a enseñar a Antonio, no, pero a López sí, porque era al principio que a mí, ahora que hago CrossFit y tal, y sé más técnica, pero ahí era lo que me daba por hacer, que ya digo, es una técnica japonesa. O sea. ¿Puedes enseñarme un ejemplo, Ángel? Ángel, ¿nos puedes enseñar un ejemplo? ¿Cómo? Un ejemplo. Un ejemplo. ¿Puedes ponernos un ejemplo? Que nos hagas una demostración, básicamente. Son técnicas tenéis el Instagram de Ángel para verlo haciendo judo solo. Pero di la verdad, Ángel, cuando los talibán, cuando los de Al-Qaeda te querían secuestrar, tú dijiste, ojo, que es de judo, ¿no? Pues dijiste, ojo que soy. No dejo evidentemente de nada, porque como ya lo primero fue una Kalashnikov en la cabeza, de hecho no sé si una RPG o una Kalashnikov ya, y me hice el valiente así quitándomela y luego ya dije, pero tú eres tonto, ¿qué? Entonces, no, que me iba a ir, que empezamos ahí, empezamos a ejercitarnos, pues nos daban menos comida, empezamos a sacar músculo. Y López y gente que no había hecho gimnasia, y un día entraron y se cabrearon y dijeron, ¿vosotros qué os creéis aquí? ¿Bruce Lee o qué? ¿Qué es esto? Y nos prohibieron hacer judo, porque nos veían ahí haciendo tal, y decía, estáis entrenando para escaparos, digo. Tú me ves tonto, yo me voy a poner aquí a hacer judo y tal. Bueno, nos prohibieron el Tantoku Renshu y empezamos a hacer crossfit, las sentadillas, el pum, 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 que yo te digo que López, que nunca había hecho ejercicio, el tío sacó unas abdominales increíbles que hacía. Yo he leído que Ronaldo hace 1000, pues yo voy a hacer 1200. Y se hacía 1200 al día. Se volvió un enfermo de la gimnasia y hasta que nos la volvieron a prohibir, porque le veíamos, empezaron a ver medio cachas y ya solo podíamos hacer estiramientos. Y hasta el día de hoy que López sigue haciendo ejercicio, Leo, fotógrafo,
y adivinar cómo se llama el nombre del gimnasio al que va a hacer su gimnasia, el Calabozo. O sea, no te digo más cómo funcionó el deporte en cautiverio. Así que bueno, eso nos salvó la mente, ¿eh? El deporte nos salvó la mente ahí un poco. Qué bueno. Que no te intimiden, Ángel, que no te intimiden. Vos seguís compartiendo tus artes marciales. Oye, Ángel. Era una anécdota como de esto, me acordé de la película y cosas que a veces uno nunca cuenta porque se va acordando. Y me acordé que esos movimientos que hoy por hoy estamos haciendo en solitario por la pandemia, que las hacemos en streaming, somos 40, 50 personas del Club de Judo de la Universidad de Buenos Aires que estamos haciendo el tonto, como bien lo ves, pero no sé, es haciendo eso que suena ridículo hacer judo solo y encima yo me pongo algún muñeco Goku, un juego ahí con las imágenes. Hay 30 tíos haciendo así eso, digo solo, con otra persona, pero que eso cuando tienes el salón mío más grande o la terraza, pero en momento estábamos en muy pocos metros cuadrados y buscas la limitación, claro. Y eso a mí me hacía muchas horas al día y me sacaba el eje de la locura. Eso y tal. Luego ya cuando nos prohibieron eso empecé con el CrossFit en tal, lo que sería el funcional, y después de eso nos lo prohibieron, entonces empezamos a hacer ejercicios de estiramientos muy duros, entonces entraban y decíamos, no, esto no es ejercicio, esto es estiramiento, pero eran estiramientos que sudaban la gota gorda. ¿Llegasteis, bueno, Ángel, llegasteis a tener una cierta amistad con los secuestradores? ¿Un contacto un poco más? Solo con el primer, que nosotros pasamos por muchas fases. Dijo una cosa muy interesante Hernán sobre la guerra y sobre que no hay que dramatizarlo tanto. A mí nunca me gustó el victimismo. Y hay cosas que incluso entre un secuestro, que es algo que a mí me gustaría incluso realizar, y se puede volver tragicómico. Entonces nosotros tuvimos un secuestro diferente, con separaciones y partes muy bizarras, que yo creo que no se han repetido nunca, y en una primera fase nos tocó un grupo en donde eran esos, los llamamos los primos, y aquello era cachondeo, vamos, dejaban los cuchillos por ahí, no los degollamos porque dijimos, si salimos de aquí, por lo menos, o sea, y en esa faceta sí hubo una amistad, vinieron varios amputados por bombardeos de metralla, yo les acabé operando allí, sacando los trozos de metal, asistiendo, desinfectando con fuego así, curándole las piernas, enseñamos ajedrez a varios, uno me enseñó a disparar, algunas armas que no conocía, una locura. Eso sí, pero después vinieron los más malos y ahí ya se acabó el cachondeo, no hubo ningún síndrome de Estocolmo, pero tampoco ninguna... Había los más sádicos y había menos sádicos, y luego estaban los que separaron a Antonio, que aquellos eran torturadores. Con los nuestros no hubo ningún tipo de relación, pero bueno, teníamos los que eran más simpáticos y los que eran más cabrones. Pero bueno, no, amistad no. Pero sí, con el primer grupo estaba el Risitas, que tenía su familia, tenía un cibercafé ahí en mitad de la guerra, y nos enseñaban fotos de los hijos. Teníamos a Tom Sawyer, todos tenían motes, que luego lo enroló el Osito, que era un gordo que venía con barbas, así, que con una camisa de cuadros, que lo llevó a la guerra y murió. Y bueno, todos lloraron, todos lloramos, sí, ahí sí hizo cierta empatía. El cocinero, que tenía jaquecas y ataques de pánico, pero que nos cocinaba y nos enseñaba a cocinar, y es que yo le hice una tortilla de patata, me equivoqué y se la hice con azúcar y se la tuvieron que comer. Bueno, hubo muchas anécdotas de esas. ¿Cuánto tiempo estuviste en esa primera fase? En esa primera fase hubo varios grupos y duraron 3 meses, digamos que te estoy hablando con roncha de ratas, o sea, no era gracioso, armas encapuchadas, pero bueno, para mí era gracioso dentro de lo que es un secuestro. Y después ya, pues se jodió. Ya no era tan gracioso luego. Estaban completamente incomunicados, o sea, tú no sabías qué estaba sucediendo fuera, qué estaban negociando. En realidad, ¿qué querían los secuestradores? ¿Estaban haciendo algún tipo de negociación? ¿O qué? Sí, querían dinero, o armas, o liberaciones de presos. Ya. Nada, es un secuestro que, bueno, ya te digo, en ese momento la conclusión que nosotros sacamos, sin que luego haya mucha información de los servicios secretos, porque nunca te llegan tampoco a decir tanto,
Pero bueno, las conclusiones que sacamos de que se metieron mercenarios por en medio, vamos, casi que menos que mandaron a Torrente a rescatarnos al primer momento y la cagó. Bueno, fue muy variopinto esto. Yo siempre, ya os digo parece así como más allá del sufrimiento, ¿no? Prefiero quedarme con esta parte. Y no, nosotros sabíamos un poco, porque fue el momento en el que nosotros llegamos y entraban los barniles, que son los helicópteros que tiraban barriles con pólvora, pero luego entró Rusia, pero todo eso lo sabías por los secuestradores, los primeros que te enseñaban con el móvil, que era cuando entraron la aviación rusa a bombardear, veías que las paredes se movían, que te cambiaban de sitio. Y sí, evidentemente, ya te digo, fueron varios grupos que lo que creemos que eran unos chapuzas o chavales grupos que armados que no tenían experiencia y que esto veían que se alargaba y se acojonaron y nos vendieron a Al Qaeda. Y ahí se notó un trato mucho más profesional y mucho más crudo también que con los otros, que creo que habían dicho, joder, estamos aquí muertos ya, mira, esto los tratamos, los ponemos aquí en la tele, como nos decían al principio, sí, ¿qué os quejáis? Os estamos dando de comer, vais a salir famosos y en 3 meses como héroes. Y decía, pero vamos, nos llegaban a decir, pero a ver, ¿a dónde mandamos los correos? Y yo, pero coño, ¿cómo te va a preguntar? Es un secuestrador. Era una vergüenza. Y luego ya se puso seria la cosa. No, pero eso vuestras familias no lo sabían, en realidad, ¿no? O sea, no sabían que primero sí lo sabían, que primero estáis con unos gobernantes, ¿no? Claro, por eso ya te digo, yo pensando la historia, que la estoy pensando, porque toda la historia tiene lo que está pasando en el interior y lo tiene un cierto, porque al final estás mucho tiempo retenido, obviamente puedes empezar una historia por un momento y un final, pero necesitas un thriller, ¿no? Que es un poco las negociaciones que hay afuera. Entonces las negociaciones que hay afuera es muy difícil recomponerlas, porque estamos hablando de un reconocimiento del gobierno, pero también estás hablando de negociaciones del gobierno de Qatar, de puntos, incluso creo por lo que me contaron, incluso en CNI en el Bernabéu se llegaron a hacer ciertas negociaciones, o sea que es más complejo y a las familias las mantienen informadas a cuentagotas. En nuestro caso la estrategia fue mantener la información, o sea la estrategia que ya teníamos planteada por si no se ocurría, era mantener la información entre bambalinas, o sea, que las manejara el gobierno, que si viera la información, enseguida a veces metió la pata un poco al principio, pero se manejó que no saliera ningún tipo de información. ¿Por qué? Porque eso a bote, o sea, así, aunque suene crudo, baja el precio. O sea, cuando estos tíos se desesperan mandando vídeos contigo con un cuchillo y que no sé qué, y ve que no lo publica ni Dios, o sea, esto dice, son unos putos, y que como nos sentíamos, son unos mierdas. Y eso baja los costos. Esa es la teoría que yo tengo. Te digo siempre un poco hipotéticamente hablando, ¿no? Reconstruyendo la historia de las partes que conozco. Entonces, esa fue un poco la estrategia nuestra que ya habíamos planeado por la persona que dejamos a cargo, que había que parar vídeos y muchísima información que salía en Japón, etcétera. De hecho, luego yo personalmente puesto un poco la mochila de uno de los que estaba secuestrado con nosotros en otra habitación, que era un japonés, que salió mucho tiempo después y no fueron tan hábiles en Japón y al final fue la propia familia la que tuvo que, mediante contactos que le ayudamos y pagar ellos, porque el gobierno no quería, y el vídeo del japonés salió por todos lados y de nosotros, creo que ahora ha salido uno de Antonio aquí que ha estado promocionando otro libro que está escribiendo y salió en Infobae un vídeo que yo no había visto porque él salía muy ultrajado por el grupo le mandaron al grupo de los malos y a nosotros como el grupo de los buenos, digamos. Entonces nosotros teníamos más respeto y él hacía los vídeos más crudos, al nuestro ya te digo, cosas tragicómicas, como que yo les tuve que ayudar a hacer mi vídeo secuestrado. O sea, es que era tan manolines y era Al Qaeda y estaban armados y tal, pero es que era un momento que decía, oye, la luz así no se ve nada, tío. Y cómo se encendía la cámara y casi me faltó autograbarme a mí. Entonces, era un equipo de 3, los años gordos, todos ahí encapuchados, haciéndote un vídeo y tú imagínate la conversación entre españoles, López y yo, que López es rudo de León y yo pero estos gilipollas no saben, porque le habían traído la cámara a los que mandan y decían, coño, graba un vídeo, estos estaban más perdidos que yo, vamos a ver, así no sale bien, ven a ver, tú, punte la luz. Pero vamos a hacer una peli, Ángel, vamos a hacer una peli. Sí, vamos a hacer una película, tío.
Sí, ya hemos hablado muchísimo con Ángel de hacer las películas y ¿cuántas entrevistas hemos hecho, Ángel? La tenemos que hacer, ahora ya tenemos productor, que este es un productor serio, ¿eh? No, lo que te decía es eso, que toda la gente, a mí me gustó, me quedé con lo que empezó, que de hecho tiene mucho que ver con el libro de Hernán Cien, de Esta Guerra Mía. No, Querida Guerra Mía. Entonces, que lo tengo claro. Qué grande. Entonces, es que bueno, yo prefiero, por suerte, ¿no? Puedo salir medio riendo, aunque tengo mis traumas, que hay puntos y pinceladas que son muy tarantinas, de estos conflictos que incluso, o sea, en la guerra, como tú dices, saca lo mejor de mucha gente, e incluso en un secuestro, aunque sea súper rudo decirlo, también hay momentos que dices, me cago en 10, pero ¿qué es esto? Entonces, hasta te ríes dentro de un secuestro, que es sin ser naif, ¿no? Pero bueno, nada, era eso. Esa era una idea sobre la cual a mí me interesaba volver un poco, que, bueno, escuché que se conversó al principio de la transmisión, esta cuestión de cuánto tiempo se la pasa realmente mal estando en una guerra en un día común y corriente, digamos. De hecho, en uno de los fragmentos de Morir para Contar, no recuerdo bien quién es, pero se comenta eso, de que las familias por ahí piensan que bueno, su hijo está en Siria y está 24 horas en peligro y quizás durante ese día solamente estuviste en peligro 10 minutos cuando estabas cruzando un control. ¿Cuánto tiempo? Digo, no sé, ¿es realmente así? ¿Cuánto tiempo se está en peligro en un día normal en la guerra, digo? Muy poco, la verdad que, ¿no? Yo creo que sí, lo hablamos del tema este antes. A ver, la guerra para mí siempre ha tenido 3 escenarios. El frente, los hospitales, que es donde va la gente que muere en el frente, y un poco y tu hotel, ¿no? Entonces vas de uno a otro y vas haciendo historias de color, un día vas más al frente, te la juegas un poco más, otro día, venga, dices, hoy voy a estar más en el hospital. Tú vas eligiendo también cuánto te expones, pero el frente siempre está y siempre depende mucho de ti, y a veces no pasa nada durante días y estás expectante. Y bueno, a ver si cae una, no dices a ver si cae una bomba, ¿no? Pero a ver si pasa algo, porque puede ser muy... Yo siempre digo, la guerra es bastante aburrida, en general el periodismo es bastante aburrido, siempre estás esperando que pase algo y no todo el tiempo pasan cosas como el coronavirus, o normalmente el resto del tiempo es bastante, nuestra vida es bastante predecible, inclusive una guerra puede ser bastante aburrida también. Yo me he tirado en 2006, estuve 3 meses en Gaza, en la primera gran guerra en Gaza, y bueno, hubo ahí 10 días muy locos, después 10 días de tranquilidad, que estaba solo aparte, no sabía qué hacer, y después 10 días muy locos. Bueno, va dependiendo de las ofensivas. Sí, la gente, las películas han hecho mucho daño a lo que entendemos de una guerra y una profesión también, ¿no? Es un coñazo generalmente, y te desespera. Desde el momento, o sea, tú no puedes ir pensando, porque a veces esto también suena bizarro, hago muchas guerras en vacaciones, porque como cubro América Latina me salgo y lo hago en mis vacaciones. O sea, cuando salgo a América Latina ya tiene que ser en mi Navidad, llevo muchísimas sin pasarlas en casa, y muchísimos en los veranos los parto en 2 para hacer 4 conflictos fuera de América por casi cada año. O sea, me los separo las vacaciones, o sea, las tengo que hacer en mis vacaciones. Yo soy un poco enfermo, de hecho es un poco enfermo, pero bueno. Entonces, siempre divides el frontline, que cada vez es más difícil llegar, ya casi es imposible, porque yo me estoy matando de conseguir donde hay frontline. Lo puedes conseguir ahora mismo en el Líbano, lo puedes conseguir en Yemen, también depende qué parte, porque luego te protege muchísimo. Es muy difícil ya lo de Siria, o lo que pasó en su momento en Líbano cuando salió Gaddafi, perdón, en Líbano, en Libia, vas con los guerrilleros y aquello era, ¿quieres tiros? ¿Quieres tal? Entonces tú tienes que, primero, siempre un poco vas al daily life, cómo vive la gente, de temas, cómo y un día entramos, yo casi vimos ahí una emboscada, pero vamos, habían llegado a ver cómo habían recuperado una zona. Lo que pasa es que no se emboscaron, si no, ni un tiro ves. O un tipo posando, pegando un tiro. O sea, la imagen esta de cayendo bombas y tal, bueno, no sé si antes lo vivían, pero ahora hay que escarbar mucho para encontrar eso. Y no es necesario, a uno le puede gustar la marcha o el rock and roll y no es necesario ir online. Pero uno tiene que idear mucho en las historias humanas, los hospitales, los campos de refugiados, las prótesis, los niños, las escuelas,
hay un montón de historias en torno a la guerra, que uno tiene que ir preparándola porque no, y a lo mejor un día o dos va al frontline si es que hay, o te permite el ejército, la Golden Division, con los rebeldes siempre es más fácil. O sea, que uno no se piense que vas todo el día con el chaleco ahí antibalas esquivando tiros porque no es real. La mayoría del tiempo estás buscando que venga el chofer, y los árabes son todavía como una pachorra casi como los extremeños, joder, te la pasas ahí jodido sin poder salir y encima cuando llega no alcanzas muchas veces las expectativas que quieres y el tipo te dice, hostia, ahí métete tú porque yo no me meto, estás pirado. Entonces es muy frustrante y no es tan emocionante como lo pintan. ¿Y cómo se trabaja, por ejemplo, digo, bueno, en Siria, en un contexto donde me imagino que no hay electricidad, no hay muchos problemas para, digo, si uno tiene que mandar una nota o editar un video? No, bueno, es que yo te estoy hablando de Siria, ya era, bueno, las anteriores veces al secuestro que entré, una de ellas ya no había internet, era muy imposible, pero tenías unas zonas, tienes lo que son, se funciona mucho con electrógeno, con gasolina, y había antenas en los medios en los que nosotros íbamos con grupos guerrilleros, entonces estos grupos, los más fuertes, tenían bases de operaciones donde ya empezaba la propaganda, lo que es la propaganda que estaban financiando los países árabes, y te mandaban allí una antena, un internet lento, y ellos ya entendieron la necesidad de empezar a informar de sus logros o de la propaganda de lo que hacían. Entonces tú ibas a trinchar con ellos y llegabas aquí a la antenita que iba a 2 bytes por segundo y te matabas para mandar un vídeo, estabas una noche entera mandando un vídeo, unas fotos, te iba el WhatsApp, en una antena satelital que iba a una velocidad, no sé, como decirte, nada, imposible, reducías las calidades de los vídeos hasta el infinito y te atrincherabas allí y volvías. Ellos ya tenían pequeñas antenas, luego ya empezaron a tener antenas desde Turquía y tal, y bueno, sí, la verdad que siempre buscan la manera, pero es muy complicado. Así lo que más me preocupa a mí a veces es el internet. No era como antes, que te metías el rollo de película de las fotos en el, como hacía Meneses con Fidel Castro, se las metía aquí y 2 días después salía con las fotos en París y lo explicaba y decía, aquí lo tengo. No, tú tienes que echarlo en el momento y ese es el problema. Claro, me imagino. Muy complejo. El tema de internet es lo más jodido, pero estamos avanzando mucho eso en la tecnología. Yo va a haber un momento que que ya me ha pasado, mitad un tiroteo y tengas internet allí y ¿qué ha pasado? Y estás haciendo un streaming y venga, ya ha pasado en Venezuela y cuando mataron a algunos de los insurgentes, que ellos mismos se grababan allí los tiroteos en FaceTime. No, eso está pasando. Ajá. Internet va a haber en todos lados dentro de poco, incluso en guerra. Bueno, chicos, está súper interesante, pero llevamos ya casi 2 horas o 2 horas y creo que debemos ir concluyendo para que podáis descansar todos. No sé si tenéis alguna pregunta más o hago yo una para concluir. Veo muchas caras jóvenes entre la gente que está hoy con nosotros. No sé si alguno estáis haciendo periodismo, aunque nos ha dicho Hernán que no es... que mejor, bueno, en fin. Ya sé. Bueno, yo estudio relaciones internacionales y empecé a estudiar hace poquito periodismo, por eso me interesaba mucho hacerle la pregunta esa a Hernán. Y por lo menos de mi parte, lo último que les quería preguntar, si es posible, es ¿qué consejos le darían a quienes quieran empezar a cubrir conflictos? Eso iba a preguntar yo, así que fenomenal, Pablo. Antes... Adriana tiene por ahí. Bueno, yo soy de Bolivia, recién tengo 16 años, pero me interesa mucho, siempre me ha interesado mucho estudiar periodismo, pero antes no, no conocía el tema del periodismo de guerra, pero siempre me interesó los conflictos en Medio Oriente y todo, y me parece muy increíble. También, me falta 1 año para acabar el colegio. Entonces me encantaría dedicarme a esto también, pero me parece impresionante lo que hacen y quería, una pregunta, una duda que tenía es, de verdad, después de ver todo lo que han visto y como después de entrevistar a tanta gente, ¿qué es lo que de verdad, te hace volver a esos lugares?
O sea, ¿qué es lo que inspira para hacer de verdad este trabajo? Qué bien, Adrián, alguien tan joven, qué increíble, que ya te vi en Instagram, digo, joder, que gente joven con una vocación tan fuerte desde tan pequeños. Yo creo que lo que te interesa, lo que me, y ya para terminar, que estamos, que ha sido un día largo para todos, que le ha sentido a tu vida tiene un sentido, un compromiso, y eso no tiene que, a ti te puede llamar a los conflictos armados como a Ángel o a mí, o la pobreza, o dar voz a la gente que no tiene, o puede ser barrer la calle, ¿no? Cada uno tiene un lugar en este mundo y no hay nada más bonito que hacer realidad tu vocación, ¿no? Es lo que le ha sentido a esta cosa tan extraña que es vida, esta experiencia que yo no entiendo qué es ni para qué es, pero si la vives con una pasión y con una vocación tiene mucho más sentido. Y si esa es tu vocación o la de Pablo, pues a por ello, chicos, es como just do it, ¿no? Hay que hacerlo, ya la manera va a llegar. Yo me lo empecé financiando yo mismo, Ángel también, y no esperes a que nadie te lo ofrezca. Hacerlo y listo, y a pagar el precio también. Lo que quería morir para contar es que la gente joven que entendiera que el precio no es que te corten una pierna o que también hay un precio que se paga por dentro, ¿no? Y eso me parecía como un warning muy importante. Pero hacerlo, que se vive una sola vez y que estamos aquí para darlo todo. Y gracias a todos, ¿eh? Pues muchísimas gracias a todos. Gracias a Hernán y a Ángel por estar aquí, por contárnoslo todo también. Ha sido un placer además hablar de lo que está pasando ahora mismo en todo el mundo, que la verdad es que nos da un punto de vista distinto y nos ayuda mucho. Estoy muy contenta de tener gente de tantos países diferentes, la verdad, es emocionante, de tantas edades también, de gente tan joven. Y nada, espero poder veros de nuevo pronto en cualquier otro de Cineforum o donde queráis, y con muchísimas ganas de ver ese documental que estáis preparando, así que ojalá sea pronto. Muchas gracias a todos y que disfrutéis la tarde y la mañana, depende de dónde estéis. Chao, gracias. Gracias, Mónica. Buenas noches a todos y muchísimas Gracias. gracias. Gracias, Mónica. Gracias. Gracias. Adiós. Chao, chao.